Es un caso serio y grave. Hay depresión, ansiedad y adicción. Nos debemos mantener en contacto. Toda la familia requiere de ayuda psicológica. Le mandaré el expediente en cuanto lo tenga. Debo aceptar que tantas indicaciones me atraparon. Tal vez las palabras del médico llevaban dicha intención. Pasaron algunos días antes de saber nuevamente de la paciente. Un día por la tarde me fue entregado el expediente clínico de Isabel. Tomé el expediente en mis manos, que fue la que más llamó mi atención por su contenido. 2 ansiolíticos, 2 antidepresivos, un antiepiléptico, un antipsicótico, uno para la gastritis y otro más para el hipotiroidismo. Al ver tal cantidad de medicinas hice lo mismo que ustedes hicieron. Pero ¿cómo? Pues estamos hablando de una adicción, ¿no? Entonces, me quedé pensando en Isabel. Muchas preguntas surgieron en mí. Nuevamente tendría que pasar varios días para saber de ella. Hace el contacto vía telefónica, se presenta 10 minutos antes de su cita. Yo estaba todavía con otro paciente, sale mi otro paciente, veo que todavía tengo unos minutos, pero bueno, no deja de llamar la atención los pacientes cuando esperan en la sala de espera, ¿no? Siempre es como muy interesante ver cómo están metidos en el iPhone, en el WhatsApp, ¿no? Como o ver qué revista agarran, siempre es como muy interesante saber qué sucede allá afuera. Lo que sucede afuera también se puede incluir dentro de las redes. Isabel es una mujer de clase media alta y muy arreglada. Mientras espero, señora, con todo el entorno familiar, ya llevan muchos años con una adicción. La adicción, con muchas enfermedades mentales, y en este caso la adicción, provoca un desajuste familiar terrible, ¿no? Las personas que estuvimos viendo anexos este semestre, tanto aquí como en la otra universidad, pudimos contemplar cómo se desarticula toda la familia a partir del consumo de sustancias, ¿no? El adicto desarticula a la familia. Entonces, una familia con un consumo de sustancias tan prolongado está muy dañada, está muy deteriorada, ¿no? Y cada miembro, yo creo que un poquito por eso el médico familiar me insistía en, oye, todos necesitan ayuda, ¿no? Pensando un poco en esta parte de todo el deterioro que había tenido la familia durante tantos años de consumo de sustancias de la madre. Entonces, teníamos 2 opciones, ¿no? Un terapeuta familiar o un dispositivo de acompañantes terapéuticos. El terapeuta familiar que se le propuso desde el médico familiar, el padre no aceptó, incluso al padre se le mandó también a un proceso psicoterapéutico, y el padre no asistió. El padre no fue una vez y no regresó con otra persona. Entonces, las acompañantes tenían también este objetivo, ¿no? Revisar las relaciones familiares y ver en dónde estaba este deterioro y poder ayudar a Isabel a acceder ahí, ¿no? A estar ahí en esos momentos. Adicción, haciendo un juego de palabras, no es el sentido etimológico de la palabra, sino haciendo un juego de palabras significa sin palabras, sin poder decir, sin poder significar o articular el deseo. Decido narrar los primeros momentos en que conocí a Isabel, ya que me parece significativo la forma en que todos hablan por ella, y sin posibilidad de existir, ¿no? El esposo deja borrada su palabra, deja borrada su presencia, no da posibilidad de que este sujeto llamado Isabel salga. Incluso si nos detenemos un poco en lo que les he leído, se habrán podido percatar que Isabel dice de sí misma, tengo un problema de depresión, ¿no? Guarda un silencio y agrega como para no dejar, y un problema de malos hábitos. De lo que puede decir Isabel es de la depresión y de la ansiedad. Eso es lo que marca ella como su problema. Y lo que queda oculto, de lo que le cuesta trabajo hablar, de lo que queda en silencio y calla, es justamente de la adicción. En psicoanálisis, lejos de buscar rápidamente la eliminación del síntoma, tomamos a este como un conducto, como un códice en donde el sujeto, quien consulta, es el único que conoce la forma de descifrar. El síntoma, o más bien la queja sobre él, o sea, esta cosa que me pasa, que no soporto, es lo que marca el inicio del tratamiento.
El síntoma tiene su origen en el fantasma o en la fantasía, es lo mismo. En aquella respuesta que cree tener el sujeto acerca del deseo del otro. Héctor Escobar, en su libro Sujeto y Psicoanálisis, profundiza sobre la diferencia, desde el punto de vista epistémico, entre el proceso psicológico y el psicoanalítico, entre lo que es la psicología y el psicoanálisis. Cito a Escobar: es preciso recorrer el espacio discursivo que ha hecho manifiestas estas posibilidades psicológicas en las cuales seguimos atrapados. Cierro cita. La psicología pertenece al mundo moderno, que coloca al hombre como una identidad e individualidad, que se define como una conciencia de sí, como una voluntad y con fundamento en la racionalidad. Es por ello que el proceso psicológico persigue reconstruir al individuo, ocultar mediante algunas técnicas el dolor que le provoca la falta. Estando, por ejemplo, trabajando en el anexo, en donde tenemos muy poco tiempo para trabajar con los adictos, que se trabaja desde una comprensión psicoanalítica, pero con un encuadre más psicológico, se buscan otras cosas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener el trabajo que yo propongo en el caso de Isabel, en donde el síntoma, está controlado, entonces la integración, la salud, ¿no? El paciente no está en riesgo, ¿no? Entonces está controlado este síntoma psiquiátrico, que es el consumo. Pero en el anexo, en donde tienen los chavos 3 meses para poderse poner un poquito bien y ya salir, que realmente lo que pasa es un proceso de desintoxicación. Lo que busca la mayoría de las técnicas que abordan esto es cómo se le puede ayudar al sujeto rápidamente, ¿no? Entonces es, ok, tú consumes piedra, deja de consumir la piedra, ya pasas por el proceso de desintoxicación, y ahora lo que tenemos que hacer es ¿cómo vamos a hacer para que no vuelvas a ingerir esta sustancia? ¿No? Esa es como la idea del tratamiento, ¿no? Y nos topamos con lo que decían las chicas hace rato, ¿no? Que pues dentro de un mes ya van a estar consumiendo la mayoría de ellos. Entonces, lo que hace la psicología es decir, ok, vamos a buscar un plan de un tratamiento y de tareas que te ayuden a ti a no consumir en el futuro. Entonces, y que un poco me lo solicitaron acá en este caso, ¿no? Es ponle algo para hacer para que ella no consuma, ¿no? Como si el consumo ocurriera solamente en los momentos de ociosidad. Es cierto que muchos de los adictos son ociosos, pero no quiere decir que la adicción esté unida a la ociosidad, porque si no, pues yo también sería una adicta. Pues no, y no es así, y muchos de nosotros también caíamos en eso. Entonces, lo que hace la psicología es como buscar estas actividades. Ok, vas a salir, ¿en qué vas a trabajar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu mamá? ¿Qué vas a hacer con tu papá? ¿Qué vas a hacer con tu hija? ¿No? Rápido, vamos a ponerle soluciones inmediatas. Buscando, con el objetivo, ellos piensan, tienen este objetivo de dejar que el adicto consuma, ¿no? que deje el consumo atrás. Entonces, es importante como distinguir acá esta ruptura que plantea Escobar, como para entender también el caso de Isabel y algunos de los casos que les están mostrando en estas jornadas. En el psicoanálisis se postula la deconstrucción del yo en cuanto a función de desconocimiento, ¿no? Justamente este yo es la instancia psíquica imaginaria que busca mantener cierta tendencia en la vida, en el individuo. Y justamente ante la fractura de esta instancia surge el sujeto del inconsciente. Aquello que el yo desconoce ante un lapsus, ante un olvido y ante el síntoma, ¿no? Ahorita que me equivoqué, lo primero que dije es, muy buen lapsus, hay que pensar el lapsus en el caso, ¿no? Entonces, mi sujeto se desconoce de ese lapsus, y por eso luego agrego, como broma, bueno, y también tengo que pensarlo en relación a mi historia, ¿no? Es inmediatamente cuando uno se equivoca o cuando se olvida del aniversario de bodas, no es así como de, yo no fui, o sea, no sé qué me pasó, no se me pasó por completo el día, o sí me acordé pero se me olvidó felicitarte, ¿no? Entonces uno inmediatamente como si fuéramos dos, esa es la idea, ¿no? Como si fuéramos dos, se aleja y dice, ese que dijo eso, ese que olvidó, yo no era, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos justamente es la fractura de ese yo. Hace poco recibí, cuando fuimos
cuando llevé a algunos alumnos a otro anexo, nos encontramos con que los anexados también estaban tomando una psicoterapia grupal los días sábados con una psicóloga de otro lugar. Yo soy muy respetuosa al trabajo psicológico, ¿no? Entonces pues no tienen por qué entorpecer un proceso individual, un proceso grupal, ¿no? Realmente es más ayuda para el sujeto. El problema empezó cuando la psicóloga empieza a comentarle a las alumnas cómo es que se debe de trabajar el proceso individual. Y como también en ese sentido, por aquí hay una de mis alumnas que les dije, hay que respetar, cada ponente tiene las diferentes formas de acceder de trabajar con estos tópicos, ¿no? Pero ella les decía, y voy a tomarlo como ejemplo, ella les decía, a ver chicas, ¿qué les hace falta al adicto? Y a ver, les pregunto lo mismo a ustedes, ¿qué les hace falta al adicto? ¿Quién? ¿Y qué les dijo? Exacto. Lo que le falta al adicto es autoestima, ¿ven? ¿No? Entonces hay que llenarlo de autoestima. Saben que ahí en ese yo no quiero que así. El problema es que si llenamos al adicto de autoestima, pues va a volver a recurrir a la sustancia, porque de por sí es omnipotente. Imagínense si yo le digo que es un rey, ¿no? Pues va a pensar que entonces sí que puede con todo, ¿no? Que dice, claro, yo soy el mejor y yo puedo controlar a la piedra cuando yo quiera. Ese es justo el problema de la adicción, la omnipotencia del pensamiento. Entonces, esta idea de la autoestima y de sentirme mejor y de ser mejor, eso es justamente en donde sí me parece que hay que marcar la ruptura entre las dos formas de abordar, en este caso la adicción y muchas otras psicopatologías. Esta fractura busca, las técnicas psicológicas buscan disminuir esta fractura, taparla con yeso, elevarle la autoestima. Si yo hago eso, este adicto pues de todos modos va a volver a consumir, pero no se le va a ayudar en nada, va a seguir pensando que es omnipotente y que va a poderlas de todas a todas. El no decir, por ejemplo, en este caso de Isabel, lo quedarse callado acerca de su adicción, tuvo efectos en la transferencia durante el proceso de análisis. ¿Qué es la transferencia? Les voy a leer la cita de la plancha. La transferencia se define como el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Es decir, es la actualización de los vínculos infantiles en la relación con el analista. Al otro, como se pega un objeto, y ese objeto puede ser la sustancia o puede ser una otra persona, ¿no? Casi siempre vemos una persona adictiva o una persona con estos rasgos que establecen relaciones adictivas, ¿no? No es nada más la adicción en sí, sino la forma en que se establece esa relación es adictiva, no pueden separarse. Entonces, por ejemplo, ella, las amigas, igual que la droga, ¿no? Las amigas las tenía que tener aquí. Y cuando se separaba tantito de las amigas, antes ya aparecía esta despersonalización en ella, esta sensación como de vacío, de existencia, y aparecía lo que sería en el consumo de sustancias, el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, por eso es que requería de la persona puntito, ¿no? Para no despersonalizarse, para no perderse. Y eso mismo le sucedía con la pastilla. Y en general en todos los adictos aparece ese tipo de relaciones. Ahora que cerrábamos la práctica también con la otra escuela, aparecían en muchos de los pacientes, que seguramente les pasaba también a ustedes, estas ansiedades de separación terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adictos, a unas alumnas les pasaba que, dame tu teléfono, vamos a tomarnos un café, vamos por un helado juntos, ¿no? Le solicitaban a las alumnas y a los alumnos que les dieran algo. Incluso ayer estaba leyendo el último relato de una y dice, al final me dijo, ¿y que no me vas a dar nada? Y entonces la alumna le dijo al paciente, ¿qué te podría dar o qué esperabas que yo te diera? Y entonces le dijo, bueno, al menos un beso, ¿no? Entonces, no se lo dio bien, no se lo dio bien, por eso se están imaginando no toleran la separación, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de relaciones de objeto, las personas con esta psicopatología
no toleran la separación. Y entonces lo que van a buscar va a ser establecer estas relaciones adhesivas para evitar la separación y evitar de esa forma ver el dolor que le provoca ese vacío. Y ese vacío, digamos que tendría su origen en esta falla en la función revería, en esta función materna. Por lo tanto, el análisis tendría que dirigir la cura hacia eso, ¿no? Hacia no analizar solamente las relaciones adhesivas, analizarlas, pero ver de dónde vienen. Y ahí es donde aparece esta parte de Isabel, donde tenía mucho problema en darse cuenta que le sucedía.